Bueno, ¿me escuchan todas ahí? ¿Escuchan y pueden ver la pantalla? Sí, ¿Sí, Rob? perfecto, Vero. Genial, bueno. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Quería contarles brevemente de qué se trata Women in Localization. Women in Localization es una organización sin fines de lucro que se creó hace ya más de 10 años, en el 2008, en San Francisco Bay Area. Y sus fundadoras fueron 3 mujeres que trabajaban en el sector de la localización y empezaron a notar algunas diferencias con sus pares varones, respecto de sus pares varones, en, por ejemplo, el pago de sueldos, el acceso a cargos corporativos de mayor jerarquía. Y bueno, eso las motivó a empezar a juntarse, a llamar a otras mujeres y a crear espacios, por ejemplo, de networking, de capacitación, para justamente empezar a trabajar sobre esas problemáticas o esas diferencias que encontraron. Women in Localization, como toda organización, tiene, digamos, su misión o su misión, su visión, su objetivo principal, que es justamente promover una comunidad global para el desarrollo de las mujeres, para el desarrollo de cada etapa profesional de las mujeres en la industria de la localización. Y como toda organización, no solamente tiene una misión, sino que se apoya en distintos valores. Por ejemplo, el hecho de poder ayudarnos entre todas, de apoyarnos mutuamente, es decir, el apoyo. Esta posibilidad de darnos un lugar las unas a otras, perdón, poder contribuir, poder demostrar que podemos lograr cosas con nuestras acciones, es decir, empoderarnos. También se rige, por ejemplo, por el valor del compromiso, es decir, demostrar que si nos involucramos podemos hacer cosas muy importantes y eso puede ser el motor de nuestras acciones y de nuestras contribuciones. Y como toda comunidad, se basa en lo que es el sentido de pertenencia también, es decir, poder encontrar un lugar para sentirnos parte, no solamente nosotras, sino nuestras colegas, nuestros socios y toda la comunidad en general. Y me gustaría mostrarles este mapa que ven ahí, que es justamente la presencia que tiene Women in Localization en todo el mundo, fíjense que está por todos lados. Hay 24 chapters, 24 divisiones, y Women in Localization tiene más de 5.000 miembros en todo el mundo, así que se puede decir que Women in Localization es la organización de mujeres profesionales líderes en el ámbito de la localización. Quería mostrarles también que Women in Localization tiene digamos, acuerdos o asociaciones, no solamente con organizaciones a nivel internacional, como pueden ver ahí en la plaquita, sino también a nivel local. Y quería decirles brevemente dónde nos pueden encontrar. En principio, por supuesto, en el sitio web de Women in Localization, que es womeninlocalization.com. Es muy interesante poder ingresar y leer todas las cosas que tiene Women in Localization. Una de ellas es convertirse en miembro, ser miembro oficial, porque tiene muchísimos beneficios. No solamente poder estar en contacto con todas estas mujeres en todo el mundo, sino también acceder a este tipo de capacitaciones, eventos de networking, cuando las circunstancias nos lo permitan, información actualizada de la industria, programas de mentoreo, programas de voluntariado, ofertas laborales, un montón de beneficios. Así que yo las quería invitar a que visiten el sitio web, que lean todas las secciones y que sean miembros. Cuando ustedes ingresan en el sitio web de Women, hay un botoncito que dice Become a Member, hacen clic ahí y van a tener un formulario.
ahí completan todos sus datos, es muy fácil, rápido, y no se olviden de, cuando elijan el chapter, poner América Argentina. Y aparte de ser miembros oficiales, también los invito a unirse a nuestro grupo de Facebook. Nosotros tenemos acá un grupo que se llama Women in Localization Argentina. También las invito a que se unan, porque ahí van a poder saber de antemano todas las acciones y todas las actividades que hacemos a nivel local. Y por supuesto nos pueden encontrar en todas las redes, Twitter, LinkedIn, casi todas. Yo diría en todas estamos. Así que también van a tener ese link, el de Sign Up, en el chat, como dijo recién Ro, así que pueden hacer clic ahí, o sacar una foto con el celu a este código QR y completar el formulario de manera fácil y rápida. Así que espero que todas puedan sumarse y bueno, seguramente nos vamos a ver muy pronto en algún evento. Quería agradecer a todo el equipo, a todas las chicas, por todo el trabajo, porque organizar tanto eventos presenciales como webinars lleva su tiempo. Así que muchas gracias a las chicas y por supuesto muchas gracias a la oradora. Así que ahora yo las dejo en buenas manos, disfruten y bueno, que lo pasen súper bien. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, antes de presentar a la oradora, quería agradecerle a todo el equipo de Women in Localization Argentina, que somos Gabriela Costa, Melissa Piccinetti, Adriana Lourenco, Sara Medina, María José Alberto, y bueno, Vero, que es nuestra Chapter Manager, que la escucharon recién. Y ahora vamos a ir de lleno al tema de este webinar, que es súper, súper interesante y todos queremos escuchar. Les cuento brevemente que la oradora se llama Bárbara García, es licenciada en Economía, tiene un posgrado en Finanzas. Hace 12 años que trabaja en el equipo interno de traducción de la empresa S&P Global Market Intelligence. Es una empresa de S&P Global. Comenzó como Financial Language Editor para esloveno y castellano, y actualmente está a cargo de un equipo interno de 25 traductores. Cuenta con más de 10 años de experiencia manejando equipos y trabajando en equipos globales. Actualmente, además, ocupa el rol de Vendor Manager y está a cargo de las relaciones con agencias de traducción. O sea que tiene un poco de la industria de la traducción y otro poco de la parte de economía y finanzas y del mundo empresarial. Así que bueno, Bárbara, bienvenida y muchas gracias por darnos este webinar. Te cedo a vos la palabra y la pantalla. Muchas gracias, Rocío, gracias Vero también, y bueno, quería empezar agradeciendo por darme este espacio. La verdad que me resulta súper interesante, y como decían, bueno, sí, tengo una mezcla de perfiles en mi carrera, así que quería compartirles un poco sobre este tema y voy a compartir la presentación. Un segundo. Así empezamos con eso. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden ir escribiendo al costadito en la parte de chat y vamos a ir recopilándolas para leerlas al final. Okay. ¿Pueden ver bien la presentación? Todavía no la veo yo. ¿No ven? Ahora puedo volver a probar presentar. A ver. Voy a probar compartir la ventana, tal vez eso ayuda. Ahí va. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, así que arranco con la presentación y bueno, quería contarles un poco cuando me invitaron a charlar por qué se me ocurrió este tema. Es un tema que a mí me interesa muchísimo, se viene hablando hace varios años y por ahí se intensificó mucho por ahí en los últimos 2 a 3 años y es un tema donde que van a encontrar un montón de información
sobre este tema, pero la verdad que, como digo, cuando hay tanta información, lo importante es por ahí enfocarse en ciertas áreas y tratar de acotarlo a cierto campo. Y lo que traté de hacer con esta presentación es justamente hablar un poco sobre algunas de las capacidades, algunas competencias o habilidades que son fundamentales para lo que se define como el trabajo del futuro, que tal vez si uno se pone a pensar en muchas de las cosas que pasaron en las últimas semanas con toda esta pandemia y con mucha gente empezando a trabajar desde casa cuando no lo hacía, tal vez no es tanto el trabajo del futuro, sino que es el trabajo del presente, debería cambiar el título, pero bueno, quería compartir un poco algunas herramientas, algunos tips y algunas cosas que pueden resultar útiles y que nos ayudan a estar mejor preparados para lo que se viene o para lo que estamos viviendo ahora. Como dijo Rocío, y para ser fiel a lo que voy a estar presentando, no voy a estar leyendo las preguntas durante la presentación, así que después, cuando sea el momento, seguramente las iremos respondiendo, y si queda algo pendiente, bueno, vemos cómo responderlo. Sí. Y quisiera arrancar con un poco hablando de qué es lo que cambió en los últimos años y por qué hablamos del trabajo del futuro. Y acá empecé con una slide donde muestra cómo era una oficina 30 años atrás. Obviamente esto me lo contaron, no hice mi research, yo no estaba trabajando. Pero bueno, básicamente la mayoría de las personas trabajaban en equipos, en oficinas locales, ¿sí? Donde todas las personas estaban en el mismo espacio físico, o tal vez si no estaban en el mismo espacio físico, digamos, estaban en el mismo lugar geográfico, y compartían muchas experiencias o compartían el mismo contexto, el mismo background, ¿sí? Obviamente todo se hacía desde la oficina, la posibilidad de trabajar remoto, trabajar desde la casa, no estaba disponible. La comunicación era limitada, no en el sentido de que uno no hablaba con los compañeros, no hablaba con la gente, sino que tal vez no era tan necesario, ¿sí? Hoy en día nosotros cuando digamos, en un ámbito laboral, estamos todo el tiempo conectados con nuestros compañeros, todo el tiempo hablando, y tal vez hace 30 años eso no era tan necesario. Para darles un ejemplo, cuando hablo con personas que trabajaban activamente en ese momento, eran parte de alguna empresa multinacional, me decían que tal vez se comunicaban con personas de sus equipos de otros países 1 o 2 veces al mes. Yo hoy en día hablo con mis compañeros, con las personas con las que trabajo localmente y con las personas con las que trabajo digamos, en otras oficinas diariamente, diría casi constantemente, ¿sí? Por otro lado, el trabajo era muy individual, ¿sí? Uno tenía sus objetivos, sus tareas, sus metas a lograr, y por más que sí era parte de un equipo, tal vez era mucho más individualista. Uno era responsable de lo que tenía que hacer y no tenía que interactuar tanto o no tenía que depender tanto de lo que estuviera haciendo la otra persona. Y por último, la forma de aprender o la forma de conseguir los conocimientos necesarios para hacer algún trabajo era lo que se conoce como academia. En algún momento, con terminar el secundario, uno ya tenía todos los conocimientos necesarios para trabajar toda la vida, y después obviamente se fue agregando el nivel universitario, y hoy en día, digamos, ni siquiera eso alcanza para decir, bueno, ya sé todo lo que tengo que saber para poder trabajar de acá hasta que decida retirarme o decida no trabajar más o no necesite trabajar más. Y un poco en contraposición a eso, ¿cómo son los equipos hoy? ¿Sí? La mayoría, o digamos, ¿cómo es el ámbito laboral hoy? La mayoría forma parte de un equipo global, de alguna forma u otra está interconectado con personas que no están ni siquiera en la misma oficina, en el mismo espacio físico, ni siquiera en el mismo país, y digamos, esto tiene su impacto en lo que es el trabajo del futuro. Por otro lado, como decía, la modalidad de home office, trabajar desde casa, se volvió mucho más común. Obviamente el tema de la conectividad que menciono abajo también es un factor que digamos que pesó mucho en esto, en la posibilidad de tener formas de conectarse y de mantenerse en contacto, ayudó a que esto se hiciera mucho más común que antes. La conectividad y el trabajo en equipo, que también están vinculados, ¿sí? Es raro que uno diga, bueno, ahora yo puedo trabajar, soy independiente y, digamos, estas son mis metas y no me importa lo que está haciendo mi compañero, no me importa lo que hacen mis colegas, yo sé que tengo que hacer esto. Para darles un ejemplo, cuando yo empecé trabajando, yo no soy traductora,
pero trabajé haciendo lo que se llama Financial Language Editing. Y yo me acuerdo que trabajaba, me decían, bueno, tenés que hacer este reporte. Yo agarraba el reporte, trabajaba, mandaba y listo, ya está, terminaba. Hablaba con mis compañeros, pero digamos, de cosas sociales. En general no necesitaba o no dependía de lo que estaba haciendo la otra persona. Y a medida que fueron pasando los años y fue evolucionando el trabajo en nuestro equipo, eso se volvió una necesidad, saber qué está haciendo la otra persona. Yo dependo de que la otra persona esté haciendo cierta parte del proceso para que yo pueda hacer mi parte bien. Tengo que estar comunicado con esa persona. Entonces, todos los objetivos se convierten en objetivos grupales, ¿sí? Y esto es otra de las características que se pueden ver hoy en día en el ámbito laboral. Y finalmente, lo que es la forma de aprender. Creo que el aprendizaje continuo forma parte de nuestro día a día. No podemos decir, bueno, yo ya terminé mi carrera, ya está, no estudio más, no aprendo más. Tenemos que estar constantemente aprendiendo y principalmente aprendiendo, digamos, haciendo las cosas. No solo decir, bueno, hice este curso, ya está, sino, bueno, lo pongo en práctica. ¿Cómo puedo mostrar que mejoré mis habilidades o mejoré mi capacidad para hacer cierta tarea? Bueno, justamente de esta forma, y creo que es la forma que más eficiente resulta en este contexto donde todo cambia tan rápido, de aprender haciendo las cosas, no tanto por ahí como era antes, haciendo una carrera, estudiando o haciendo un curso, ¿sí? Y en este contexto hay muchísimas competencias o muchas habilidades que dejaron de ser tan relevantes y hay otras que se tornaron mucho más relevantes. Estaba mirando una encuesta que mostraba cuáles eran las habilidades más relevantes hace 25 años y cuáles eran las habilidades relevantes hace 2 años. Es esta encuesta, así que un poco vieja todavía, pero bueno, ya estaba apareciendo estas habilidades. Y para que se den una idea, por ejemplo, Customer Service, en ese momento, o sea, hace unos 25 años, estaba en el puesto número 25. Hoy en día es la número 1. Y todo esto obviamente tiene un impacto. Otras skills, otras, digamos, habilidades que aparecen también ahí son el problem sensitivity, la capacidad de detectar problemas, complex problem solving, otras habilidades. Active listening, me parece también súper interesante ver cómo había crecido en los últimos años. Son habilidades que tal vez uno dice, bueno, sí, son bastante básicas, pero son cosas que tal vez resultan muy importantes en este contexto que les estoy presentando de lo que es el ámbito laboral hoy. Y quería contarles un poco cómo está estructurada la presentación. Mi idea era hablarles sobre 3 temas. Uno es el trabajo en equipos virtuales o equipos globales. Después, el tema del manejo del tiempo. Y finalmente, introducir un tema que a mí me resultó fascinante cuando empecé a investigar un poco sobre eso, que es Deep Work. Y el tema de cómo trabajar con las distracciones o cómo manejarse con todas las distracciones que tenemos en este contexto. ¿Y por qué elegí estos 3 temas? Porque me parece que son temas que son, digamos, válidos o que sirven para cualquier nivel que uno se encuentre en su carrera, desde alguien que está empezando y que por ahí está trabajando digamos, en un equipo, recién empezando su carrera, y para alguien que está manejando un equipo grande. La verdad que para cualquier persona estos aspectos son importantes, así que por eso, bueno, elegí estos 3. Hay muchísima más información y creo que se podrían hacer 10 presentaciones sobre el tema, pero bueno, me voy a enfocar en estos 3 en esta presentación. Y quería arrancar con lo que es el trabajo en equipos virtuales. Y cuando armé la presentación pensé, bueno, ¿cuáles son las áreas que me parecen relevantes o que me resultaron relevantes en mi experiencia al trabajar con este formato, ¿sí? Y la primera área es la comunicación. Bárbara, perdón Sí. que te interrumpa, pero la presentación la vemos chiquitita, o sea, lo que vos estás hablando está a la derecha y vemos la primera placa, la placa de introducción, digamos. ¿Nunca avanzó? Yo la veo Sí, que avanza. A ver, ok, pero podés ponerlo de manera más grande, digamos, tipo presentación.
Sí, es que están presentados. Esperen que voy a hacer una cosa, porque tengo 2 monitores y capaz me está tomando uno de los monitores y no el otro. Denme un segundo que voy a desconectar el monitor a ver si es eso. Uy, un segundo. Me estaría conectando, perdón. No hay problema, es como que, por ejemplo, Cosas que pasan en el trabajo del futuro. No hay problema. La diapo de tips se ve más chiquita, digamos, se ve a la derecha. A ver, esperen que voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir a ver si eso... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Perdón, disculpas. No, por favor, porque yo la estaba viendo así, entonces por eso estaba tranquila. Bueno, entonces, el tema de la comunicación, que digamos, es un tema esencial. Por ahí, como dije, algunas de las cosas van a resultar un poco obvias cuando uno las menciona, pero si se las pone a pensar y se pone a indagar, ir un poco más profundo en lo que implica eso en este contexto, se van a dar cuenta por qué es tan importante. Obviamente no es lo mismo cuando uno tiene que comunicarse con una persona con la cual tiene sentada al lado o que conoce desde hace tiempo, que conoce en persona, que con una persona que tal vez, digamos, nunca vio en su vida, que viene de otra cultura, tiene otra formación, que no sabe cómo somos en persona o que no nos conoce. Y entonces eso hace que la comunicación sea un factor súper importante, que uno sepa cómo manejarla, y van a ver cuando presente los tips, qué cosas por ahí hay que tener en cuenta al momento de comunicar, desde el estilo de la comunicación, desde cómo se puede interpretar la comunicación en distintas culturas, en distintos contextos, y qué tan importante es la frecuencia con la cual se comunica o el tipo de mensajes que se envían a los distintos miembros del equipo. Por otro lado, el tema de la confianza, que se está hablando muchísimo también de este tema, digamos, porque para poder lograr objetivos en este contexto donde, como les decía antes, muchos de los objetivos son objetivos grupales, ya no es que yo dependo solamente de lo que yo hago, sino que mi trabajo salga bien, depende de que el trabajo que hacen todo el resto de los miembros del equipo, digamos, salga bien. Entonces creo que eso, generar confianza y poder confiar en el resto de los miembros de los equipos, es también una clave para poder lograr un trabajo eficiente, un trabajo efectivo en lo que son los equipos virtuales. Tener en cuenta el tema de la cultura, las diferencias culturales que pueden existir, es sumamente importante. Como decía, en mi caso, bueno, yo trabajo con personas de culturas muy, muy diversas, y es un desafío, y es algo que uno tiene que tener en cuenta siempre digamos, que trabaja en este contexto. Cuando pensaba en esto, pensaba en un ejemplo que por ahí es bastante simple, pero que ayuda a entender qué tan importante puede ser. Yo, en un momento, la persona a la cual reportaba yo estaba en Londres, y a pesar de que no era inglesa, el tema de la puntualidad, por ejemplo, era súper importante para esta persona. Entonces yo me acostumbré que si llegaba tarde, 1 minuto a una reunión, le avisaba y le decía, voy a llegar 1 minuto tarde. Un par de años después pasé a reportar a una persona que estaba en Estados Unidos, y por ahí en la cultura de Estados Unidos el tema de la puntualidad no era, por lo menos en ese ámbito, no era tan importante. Entonces sentí que, digamos, ya no era necesario avisar que voy a llegar tarde 1 minuto. Sí avisaba, sí pasaba bastante más, pero para darnos una idea de qué peso tiene la cultura con algo tan sencillo como para decir, bueno, tengo que avisar o no si llego un poco más tarde o si no puedo participar de una reunión. Por otro lado, el tema de qué herramientas usar y qué herramientas tenemos disponibles. La verdad que hoy en día hay muchísimas opciones. Digamos, cada uno puede elegir la herramienta que más le sirve para comunicarse y para la plataforma de colaboración que quiera. Obviamente algunas pagas, algunas que no. A veces estamos, digamos, forzados a usar cierto tipo de herramientas porque así nos lo piden, digamos, en la empresa donde trabajamos, en el cliente con el cual se trabaja.
Pero la verdad que esto también es importante tener en cuenta, de tratar de buscar digamos, una herramienta que se adapte a las necesidades de todos los distintos miembros del equipo, y encontrar la herramienta adecuada para mandar cierto tipo de comunicaciones. Acá también quería tal vez mostrarles un ejemplo. En el equipo de Buenos Aires, cuando necesito avisar algo fuera del horario laboral, generalmente mandamos un WhatsApp y listo, se recibe. En el equipo de China no es posible eso. En el equipo de Filipinas no usan generalmente WhatsApp tampoco, usan otras herramientas. Entonces uno tiene que tratar de adaptarse a eso y buscar las herramientas que sean apropiadas justamente para que la comunicación sea fluida. Y eso también me trae al último tema, que es importantísimo, que es el tema de la flexibilidad, ¿sí? Poder adaptarse a distintas circunstancias, desde el horario, en que hay reuniones entre los horarios en los cuales, o los deadlines que se ponen a las personas, cuando se está trabajando con personas que por ahí no están en la misma zona horaria. Ser flexible al momento de decir, bueno, puedo modificar un poco la forma en la que presento cierta información, puedo modificar la forma en la que me expreso, la forma en la que mando mails. Tal vez ciertas personas prefieren mail, otras prefieren chat, otras prefieren una call. Entonces tratar de ser flexible y buscar la mejor opción que funcione para todos los miembros del equipo, ¿sí? Y algunos tips que los llamé tips, pero bueno, creo que son cosas a tener en cuenta y que, digamos, que ayudan, como decía, a que este funcionamiento de equipos virtuales sea lo más eficiente posible. Es el tema de mantener una comunicación frecuente. Muchas veces pasa que, obviamente, cuando uno está sentado al lado de una persona, cuando uno ya la conoce, termina hablando mucho más que cuando tiene una persona que está sentada en otra oficina, o que tal vez, digamos, no se comparte uso horario, o que no la conozco personalmente. Entonces tratar de buscar digamos, herramientas, o tratar de buscar estructuras que permitan que esa comunicación se mantenga, ¿sí? Los que están leyendo un poco sobre qué se recomienda en este contexto de pandemia, donde toda la gente está trabajando de su casa, por ahí sin salir, es hacer como un check-in cada 2 días, para que se den una idea de cuán frecuente, simplemente para saber cómo está la persona. Y obviamente cada uno puede encontrar su esquema, pero bueno, se recomienda tener una comunicación frecuente, que los objetivos sean claros, asegurarse que todas las personas entiendan cuál es su rol en el proyecto, qué se espera de la persona, y rechequear cuando uno manda algún tipo de comunicación si se entendió exactamente lo que uno quiso decir. El tema de generar confianza, como les decía, y por ahí vinculado con el otro tip, que es establecer relaciones a nivel personal. Tratar de buscar ocasiones y tratar de buscar momentos en los cuales uno puede compartir un poco más allá de lo que es lo laboral, justamente para generar esta confianza y para saber que uno, cuando trabaja con ese grupo de personas, confía en esas personas, y esas personas confían en uno, ¿sí? Tiene que ser recíproco. Ser consistente con el tipo, digamos, de trato que se da a las distintas personas ayuda muchísimo en este área. Y creo que es clave, por más que sea bastante desafiante en algunos casos, llegar a ese grado de confianza que se necesita. Hablar el mismo idioma, cuando digo eso, obviamente parece bastante lógico otra vez, pero muchas veces no lo es. Si se ponen a pensar, muchas veces nos toca trabajar con equipos en los cuales cada uno habla, tal vez, digamos, formalmente el mismo idioma, tal vez todos hablan inglés o tal vez todos hablan castellano, pero cada uno lo interpreta de una forma distinta, o tiene sus propios modismos, o tiene sus palabras especiales que usan, o digamos, la misma frase puede interpretarse de una forma distinta. Y creo que eso es importante también tener en cuenta y saber cómo se interpretan ciertas formas de decir las cosas en distintas culturas. Esto también ligado a los estilos de comunicación, ¿sí? Un ejemplo que se me viene a la mente es el uso del imperativo. En algunas culturas está como muy... están familiarizados a recibir mails donde dices do this.
y sabemos que, por ejemplo, no sé, a nosotros, si nos llega un mail así, tal vez no lo interpretemos tan bien. Entonces es sumamente importante eso, entender cómo puedo hacer para que la comunicación que yo mande se adapte y que yo le esté dando a la persona el nivel de detalle que necesita. También eso es súper importante. Obviamente uno no puede, digamos, decir, bueno, todas las personas de este país se manejan de esta forma, todas las personas de esta profesión se manejan de esta forma, pero bueno, hay ciertos digamos, rasgos comunes, y en algunos países es muy común que la gente necesita tener muchísimo más contexto para entender qué es lo que se necesita o qué se espera de esa persona, y en otros tal vez es mucho más fácil y solamente con decir necesito este reporte para tal fecha, listo, ya está. Entonces el estilo de comunicación también es sumamente importante. Y repetitiva, pero creo que lo vuelvo a mencionar porque es súper importante, el tema de ser flexible, el tema de poder adaptarse, y el tema para que funcione esto obviamente tiene que venir de todos los miembros del equipo, pero creo que es súper importante buscar esa forma que le funcione a todos, tanto en términos de comunicación, en términos de forma de dividir el trabajo, en forma digamos, de asignar el trabajo, cómo charlar sobre los objetivos. En cualquier área, la flexibilidad es súper importante. Otro de los temas, como les decía, que viene también alineado con esto de tener equipos globales y ese, digamos, es un resultado de eso, es el manejo del tiempo. En algún momento, como les decía, ¿no? Hace 30 años por ahí, o 30 años, pero por ahí era mucho menos, pero hace 30 años atrás, uno empezaba a trabajar y terminaba de trabajar y listo, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer en el día, y al otro día volvía y vuelvo a hacer o a retomar lo que tenía pendiente. Hoy en día, con esta, digamos, esta estructura, digamos, o esta forma de trabajo donde hay equipos globales, lo que pasa a veces es que el trabajo es continuo, ¿sí? Si yo soy parte de un equipo global donde hay muchas personas trabajando en el mismo proyecto, o haciendo, digamos, algo relacionado con lo que yo estoy haciendo, el trabajo fluye y está en constante movimiento. Entonces, lo que eso genera es que haya muchísimas más tareas o muchísimas más cosas para hacer. Incluso, como les decía antes, otra de las características de este trabajo del futuro es el aprendizaje continuo. Entonces, además de tener que hacer todas las cosas o cumplir con todos los objetivos que se requieren digamos, de lo que estoy haciendo, además tengo que encontrar tiempo para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando nuevos skills. Y en ese contexto es que el manejo del tiempo se vuelve, digamos, tan importante. Lo que les quería presentar acá son dos modelos que a mí me resultaron bastante útiles, que otra vez, si uno los mira, son simples, pero bueno, está bueno plantearse, digamos, el trabajo en esta forma, y tenerlos siempre presentes, porque sobre todo cuando uno tiene una lista de to-dos eterna y muchas cosas por hacer y si el tiempo no me alcanza, bueno, volver a esto, reenfocarse y otra vez retomar el foco, ¿sí? Bárbara, vuelvo a interrumpir, perdón que te interrumpa. No, nos quedamos en la slide de trabajo en equipos virtuales. ¿Por qué? ¿Vos avanzaste? Sí, a ver. Esperen que voy a volver a compartir. A ver. Estoy chequeando nada más que no, internet está bien. Bueno, vuelvo a compartir. A ver. Dale. A ver si capaz se tildó ahí. Bien, ahora estamos viendo la que dice Time Management y ordenar, priorizar, ejecutar. Sí. Ok, Perfecto. Bueno, avísenme si se vuelve a trabar y lo vuelvo a compartir. La verdad que no sé qué está haciendo PowerPoint. Bueno, entonces lo que les decía, lo que trata de mostrar este modelo es, primer paso, ordenar. Segundo paso, priorizar. Tercer paso, ejecutar. Y cuarto paso, chequear, ¿sí? Primero, definir qué es todo lo que tengo que hacer. Después eso, priorizarlo. Es decir, qué son las cosas que tengo que hacer hoy, qué son las cosas que
cuáles son las cosas, perdón, que pueden esperar y cuáles son las cosas que, bueno, puedo dejarlas y no hace falta que las haga. Tercer paso, obviamente hacer las cosas. Y cuarto paso, chequear, súper importante. A veces pasa que me programé para hacer cierto curso y por diversos motivos no lo pude hacer en la fecha en que lo tenía programado, entonces chequear y volver a reprogramarlo, o sea, volver a meterlo, digamos, en el paso de ordenar para no dejarlo pendiente y para que no se nos olvide o no nos quede en una lista y nunca lo hagamos, ¿sí? Con respecto a priorizar, particularmente, otro modelo que por ahí lo conocen, pero que a mí me resulta, es como que siempre vuelvo a esto, es la matriz de 4 cuadrantes, que habla de todas las tareas que tenemos pendientes, poder dividirlas entre lo que son, digamos, entre su nivel de urgencia e importancia. Entonces, en base a eso, definir qué es lo que tendría que hacer con cada una de estas tareas. Entonces, lo que es urgente, lo que es importante, lo tengo que hacer, y probablemente en un corto plazo. Lo que es menos urgente, pero es importante, tengo que planificar, ¿sí? Lo que es urgente, pero no tan importante, lo puedo delegar, y acá viene digamos, lo que puedo no hacer, que sería lo que es menos urgente y menos importante, que es lo que vamos a hablar un poco en la última parte. Algo súper importante al momento de planificar, que es importantísimo asignarle un tiempo, ¿sí? O sea, usar un calendario o la herramienta que les sirva, pero asignarle un tiempo a las tareas, sobre todo las que son menos urgentes y más importantes, digamos, al área de planificar, porque esas son las que suelen, las dejamos ahí esperando, y si no hacemos eso y no les asignamos un tiempo, lo que pasa es que nos terminamos olvidando o por ahí se prolonga mucho en el tiempo y no está bueno ese proceso. Y ahora vamos a el área de lo menos importante y menos urgente, que generalmente son lo que conocemos como las distracciones, ¿sí? Y con esto introduzco el último topic que quería presentar, que es el tema de Deep Work. Algunas de las distracciones, como ven, son cosas que por ahí ya estaban hace tiempo, todo el tema de las redes sociales, trabajando desde casa, obviamente uno también tiene algunas distracciones adicionales, digamos, sobre todo si uno vive con más gente en su casa y tiene que compartir el espacio. Y en este contexto, por ejemplo, todo el tema de la información que hay sobre la pandemia, uno puede estar mirando todo el tiempo y hay información fluyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer o para enfocarnos y para poder cumplir con todos los objetivos que tenemos sin estresarnos y con todo este contexto de todas estas distracciones, que también es, digamos, es una de las cosas que cambió bastante en los últimos años y que es algo propio de lo que llamamos como el trabajo del futuro, ¿no? La información fluye constantemente, información nueva todo el tiempo, pero uno a la vez tiene que enfocarse en ciertas prioridades, ¿sí? Bárbara, se trabó de nuevo, perdón. Uy. El slide. Seguimos viendo la matriz de 4 cuadrantes. Pero, a ver, yo ya pasé a otra slide. A ver si vuelvo a compartir. No sé por qué hace esto. A ver si les comparto la pantalla entera, si eso ayuda. No sé si cambian algo, pero si no, por ahí si lo dejo así, no nueva presentación. Capaz ahí se traba menos, no sé. Vamos a probar y si no lo saco de modo presentación. Ahora ven una que dice principal desafío de distracciones. Sí. Ok, buenísimo. Entonces acá por ahí una definición importante es entre las distracciones que uno puede evitar, que dependen de uno mismo, que ahí entran, por ejemplo, todo el tema de, como decía, por ahí de redes sociales o de cómo uno se organiza y cómo vive su tiempo, y las inevitables, ¿no? que vienen del exterior y son cosas que sí o sí tengo que hacer. No sé, como ejemplo, si estoy haciendo algo, tratando de concentrarme para terminar algo, y me escribe mi jefe pidiéndome algo o alguien del equipo necesita algo urgente, digamos, no puedo evitar esa distracción, ¿sí? Y esto viene súper ligado a este tema que les mencionaba, que a mí me parece muy interesante y que en este contexto de cómo están cambiando el ámbito laboral y cómo están cambiando, digamos, toda
la estructura y este proceso de tener que aprender constantemente cosas nuevas, creo que es súper importante y es algo que, viendo, digamos, cómo estamos evolucionando como profesionales y cómo se viene preparando a los futuros profesionales en los distintos ámbitos, deberíamos darle muchísima más importancia. Esto es mi opinión personal. Y Deep Work es un concepto que viene de un libro de Cal Newport y que habla de la habilidad para concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente demandante, ¿sí? Algo que necesite realmente nuestra atención, que sea algo difícil de replicar, ¿sí? Y se habla muchísimo sobre que esto, más allá de aumentar la producción, ¿no?, de lo que uno puede hacer con el tiempo con el que cuenta, ayuda a que uno se pueda sentir feliz, que uno se pueda sentir realizado, ¿sí? Que creo que es algo que a todos nos interesa. No sé si les pasa esto, a mí por lo menos me suele pasar seguido, que cuando tengo una lista larga de cosas para hacer en el día, y al final del día dije, bueno, pude hacer todo esto y pude avanzar en no sé, en planear esto que lo tenía pendiente hace un montón, me siento mucho más feliz que los días en los cuales estoy más abocada a lo que se conoce como shallow work, que es todo tipo de trabajo, digamos, no cognitivo, se define así, que son más tareas administrativas o tareas que uno puede realizar aún estando distraído y probablemente las haga bien igual. Son tareas que, digamos, que son fáciles de replicar o que tal vez el conocimiento que uno tiene que tener para hacerlos se obtiene fácilmente, rápidamente. No se necesita una preparación de muchos años por ahí para hacer este trabajo. Y estos dos conceptos son muy interesantes porque hay muchísimos estudios, incluso a nivel científico, que obviamente no es mi área de expertise, pero que hablan sobre cómo el cerebro digamos, se conecta de formas distintas cuando está en este estado, cuando está haciendo deep work, que cuando está haciendo este otro trabajo que es, digamos, menos demandante cognitivamente, por decirlo de alguna forma. Y es algo, como digo, es algo que no se habla mucho y si ustedes ven digamos, a gente más joven, cómo se manejan y cómo están, van a ver que se distraen muy fácilmente, ¿sí? Es muy difícil que se puedan mantener concentrados por mucho tiempo. Incluso, digamos, personas no tan jóvenes que por ahí en algún momento sí tenían esa capacidad de concentrarse, por todo este contexto que les mencionaba antes, toda esta información que se recibe, todas las distintas fuentes de distracción que tenemos, les está costando también concentrarse. Entonces, algunos tips para poder hacer más eficiente o para poder usar más o para poder, hacer deep work con mayor frecuencia, es el tema de crear rutinas, ¿sí? Planificar el día, como les decía antes, por ahí usando alguna de esas herramientas, pero saber, digamos, de esta hora a tal hora yo voy a tratar de hacer, digamos, algo relacionado a deep work. Me voy a enfocar en algo y no dejar que nada me distraiga, ¿sí? Obviamente vamos a tener siempre las distracciones inevitables, pero por lo menos tener ese objetivo, ¿sí? Y agendárselo en el calendario, es decir, de tal día, de tal hora a tal hora, tal día, yo voy a, no sé, planificar esto. Yo me voy a poner a hacer este proyecto que necesita mi concentración. Y saber cuándo uno es más eficiente para hacer eso. Algunas personas por la mañana, otras personas por la noche, pero planear el día también en base a eso. Limitar la cantidad de herramientas. Como les decía antes, hay muchísimas herramientas y generalmente uno también tiene que trabajar en distintas plataformas dependiendo de requerimientos, digamos, de las empresas, requerimientos de clientes o incluso, no sé, nosotros tenemos ciertas herramientas que usamos en la empresa y yo tengo las herramientas que uso, digamos, para manejar mis temas personales. Entonces, se van sumando un montón. Bueno, tratar de limitar eso, ¿sí? Tratar de unificar lo más posible para que eso no sea un factor más de distracción. Incluso por ahí, los que tengan, digamos, calendario, digamos, una agenda personal y, digamos, una agenda laboral, se sugiere unificar esas dos para que uno no tenga una fuente más de estar chequeando a ver qué tengo que hacer. Establecer bloques de trabajo y sobre todo para tareas recurrentes, ¿sí? Decir, bueno, en este momento voy a hacer tal proyecto, en este momento voy a trabajar sobre
tal otro proyecto. Y tal vez dejar un tiempo y dejarlo agendado como recurrente para, sobre todo para estas tareas que decíamos de shallow work, tareas más administrativas, cosas logísticas, que uno sabe que, bueno, las puedo hacer en cualquier momento. Y como pasa eso, uno se termina olvidando y tal vez después surgen como prioridad o como una de esas distracciones inevitables en el medio de un proceso de deep work. Y ahí es cuando arruinan toda esa concentración que uno puede tener. Otra cosa que también se recomienda es crear la falsa urgencia, sobre todo para estas tareas, como decía, ¿no? Shallow work o incluso para algunas de esas tareas que mencionaba antes que son importantes y menos urgentes. Tal vez digo, bueno, tengo un mes para terminar todo esto. Y entonces si uno espera, digamos, y procrastina, bueno, llega el último día y todavía no lo hizo. Entonces decir, bueno, está bien, yo tengo un mes, pero me voy a establecer un deadline intermedio donde cual tengo que tener, no sé, 30% de esto hecho. Entonces, como eso ayuda a que el cerebro se enfoque y pueda trabajar de esta forma. Entrenar la mente, ¿sí? Generar el hábito de deep work. No es algo que, digamos, que sea imposible si uno, digamos, le cuesta concentrarse o le cuesta estar enfocado. Se puede entrenar, ¿sí? Algunas de estas tips que les estoy compartiendo ahora justamente son para eso, para entrenar la mente y para decirle, bueno, ahora te dejen concentrar y ahora, digamos, no te distraigas. Y tratar de buscar eso, tratar de buscar ámbitos que permitan eso. Incluso muchos recomiendan a través de la meditación o a través de ponerse cierto tipo de música cuando uno está haciendo deep work, ayuda. Evitar el multitasking. Para que se den una idea, digamos, los estudios muestran que solo 2% de las personas a nivel mundial pueden hacer multitasking efectivamente. Así que todos los que decimos, no, yo puedo hacerlo, yo puedo escuchar y hacer otra cosa, probablemente no estemos haciendo ninguna de las cosas bien y estemos afectando la calidad de algo de lo que estamos haciendo. Entonces, evitarlo es súper importante porque eso también lo que hace es, digamos, como decía, a nivel de cómo funciona el cerebro, a nivel de lo que indica la neurociencia, el multitasking afecta la capacidad, digamos, o las conexiones, o cómo el cerebro se conecta y la capacidad que tiene el cerebro de producir contenidos. Fallar para aprender. Obviamente no fallar a propósito para después aprender sobre eso, pero siempre que algo no salga como uno esperaba o que no salga bien, buscar cuál fue el motivo, tratar de entender por qué. Si yo estaba súper concentrada, ¿por qué, no sé, me equivoqué acá? ¿O por qué mandé este número mal? ¿O por qué mandé esto con este error? Bueno, tratar de entender qué fue lo que pudo haber pasado y no tomarlo como, bueno, es algo malo, sino es una oportunidad para mejorar la próxima vez. Y, bueno, obviamente algo que creo que se cae de maduro, pero limitar las distracciones, ¿sí? Cuando uno está haciendo deep work, tratar de, no sé, apagar todo tipo de notificaciones de distintas apps en la computadora, no sé, apagar el sonido del celular, cualquier cosa que funcione, digamos, para limitar esas distracciones evitables, ¿sí? Que mencionaba antes. Siempre ayuda para mantener ese nivel de concentración. Bueno, y quería cerrar con esta slide, que las chicas me preguntaban si no le había puesto título, y es a propósito porque es un poco la conclusión de todo esto. Y es así como muchos plantean lo que es el trabajo del futuro, ¿sí? Donde nosotros tenemos, por un lado, todo lo que se puede automatizar, todo lo que son los procesos automáticos, en nuestro caso, digamos, no sé, robots que puedan estar haciendo trabajo que antes hacían humanos, que son tareas repetitivas, ¿sí? Que generalmente son fáciles de replicar y que suelen caer dentro del área de lo que mencionaba antes como el shallow work. Y por el otro lado tenemos, digamos, a los humanos trabajando a la par de estos procesos automáticos y que con todas estas herramientas que decía, pudiendo priorizar mejor el tiempo, pudiendo concentrarse, pudiendo enfocarse, basándose en lo que es mejorar las relaciones entre equipos virtuales, eso nos va a dar tiempo y nos va a dar, digamos, la capacidad de poder hacer lo que es propio de los humanos, ¿sí? El pensar, el ser estratégico, el buscar ideas, digamos, innovativas para resolver ciertas cosas, que en general eso, bueno,
se pueden imaginar, los procesos automáticos no lo van a hacer. Entonces, creo que con esto, bueno, puedo cerrar porque mi idea era compartirles eso, ¿no? Si uno trata de utilizar bien su tiempo, de continuar aprendiendo todo lo que se pueda, de ser, digamos, de buscar esa forma de conectarse mejor con los equipos y de poder, digamos, concentrarse y hacer este trabajo, digamos, cognitivo, digamos, no hay que tenerle miedo a la automatización, a la tecnología, a ningún tipo de herramienta, simplemente hay que decir, bueno, yo me voy a enfocar en lo que es propio de los humanos y me permite eso avanzar muchísimo más y desarrollarme mucho más y poder seguir siendo relevante en el trabajo del futuro. Así que bueno, con eso quería cerrar y creo que tenemos muy poquito tiempo para preguntas, pero bueno, no sé si hay... Sí, muy poquito tiempo. Muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, es verdad que hay que replantearse mucho de la forma de trabajar. Sobre todo, bueno, esta pandemia como que aceleró un poco este proceso para muchas empresas, así que seguramente muchas de las personas que estuvieron acá se sintieron identificadas con ciertas cosas de las que hablaste y estos temas nos resuenan a todos. Bueno, aparentemente no hay ninguna pregunta, igualmente tenemos muy poquito tiempo. Quiero volver a avisarles que esta presentación se va a compartir, entonces vamos a poder repasar ciertos conceptos y bueno, ciertas cosas de las que habló Bárbara. Luego les vamos a estar avisando por mail, al mail con el que se registraron, cuándo va a estar el material. Va a tardar unos días hasta que lo podamos compaginar bien para compartir. Así que bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Ahora me quedo pensando en el deep work y las distracciones, apago todo. Y bueno, y gracias a todas y a todos por estar presentes. Gracias, Vero. Gracias a todo el equipo de Women nuevamente. Y bueno, recuerden que tienen el link que está en el chat para poder unirse al grupo y también al grupo de Facebook y bueno, estar al tanto de los próximos eventos que vamos a realizar. Así que bueno, muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Adiós.